sanidad, despoblación, asuntos que preocupan a los ciudadanos y que necesitan respuestas de nuestros políticos. Se las pediré a nuestro invitado de esta noche, un político al que el presidente del Gobierno le ha encomendado varias tareas delicadas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, liderar un grupo parlamentario de tan solo 62 senadores frente a una mayoría muy absoluta del Partido Popular. Es de Burgos y de Pueblo. Ander Gil, candidato del PSOE al Senado. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, dice las encuestas que puede tener usted una legislatura bastante más tranquila que la que ha tenido estos últimos años, ¿no? ¿Se las cree? Bueno, las encuestas son encuestas, conviene cogerlas con prudencia y, en cualquier caso, en política, al menos en lo que a mí respecta, uno no está para tener una vida tranquila, sino para dar respuesta a los problemas de la gente. Los partidos consideran, y usted creo que también lo ha dicho en una entrevista, que estas elecciones del 28 de abril pueden ser las elecciones más importantes de estos 40 años de democracia. ¿Por qué? Seguramente son con alguna otra, durante estos 40 años de democracia, las más importantes porque creo que lo que está encima de la mesa son dos modelos absolutamente contrapuestos de país. Por un lado está la derecha, con tres marcas, que ha incorporado un discurso que nos lleva al pasado, un discurso que retrocede en derechos y libertades en este país, un discurso que creo que es involucionista y peligroso, y por otro lado hay un discurso, el discurso que lidera el Partido Socialista, que plantea seguir avanzando hacia el futuro. Yo creo que son muy importantes precisamente por eso, porque este país no se puede permitir el lujo de volver al pasado. Decía yo antes que esta semana ha venido marcada por los ecos de esa manifestación del domingo pasado de la España vaciada. En el Senado se puso en marcha, de hecho, también una comisión especial de despoblación. Usted, que conoce el medio rural, ¿qué soluciones plantea sobre todo el PSOE para hacer frente al reto demográfico? Lo primero, dejar de teorizar y hacer tantos estudios y tantos anuncios y tanto humo con esta cuestión de la despoblación. Y esta tierra es un buen ejemplo de esta mala práctica política durante 30 años de gobiernos del Partido Popular, que han sido un auténtico fracaso en la lucha contra este problema. Yo creo que hay que tomar el toro por los cuernos, y luego el gobierno del presidente Sánchez es lo que ha hecho. En apenas 9 meses hemos puesto encima de la mesa una estrategia nacional que ya era un compromiso que había adquirido el anterior gobierno del señor Rajoy, que no se había cumplido. Hemos puesto 9 meses la estrategia encima de la mesa con 70 medidas muy concretas, algunas de ellas absolutamente vitales para un territorio como es el de Castilla y León. Citaré una, como es el de la implantación de la banda ancha en todo el territorio. Yo creo que es una necesidad muy importante para no solo garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a este servicio, sino para atraer e implantar nuevos empleos que creo que son muy necesarios en el mundo rural. ¿Serán suficientes las medidas aprobadas la semana pasada en el Consejo de Ministros para hacer frente a este reto demográfico? Lo que no podemos permitirnos es seguir haciendo anuncios y lanzando humo a los medios de comunicación sin hacer nada. Seguramente harán falta más, y eso es lo que queremos hacer. Queremos seguir gobernando este país para seguir desarrollando y poniendo encima de la mesa medidas, por ejemplo, como la que planteaba mi compañero y candidato a presidir Castilla y León, mi compañero Luis Tudanca, como es ese plan de retorno de talento joven tan importante para nuestra tierra, para Castilla y León. Yo creo que ya se acabaron los tiempos de los anuncios, hay que ponerse manos a la obra y poner encima de la mesa medidas concretas. Les citaría algunas concretas más que hemos puesto encima de la mesa, como esa que tiene que ver con el reforzamiento de los acuartelamientos. Me refiero al proyecto de Montelarrina en Zamora. Me parece un proyecto muy significativo, muy importante, de un compromiso real de este gobierno con esta tierra, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que seguir avanzando. Lo que no le ha gustado mucho a su compañero, su paisano Luis Tudanca, es que Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, reabriera ese debate de centrar las inversiones más en Valladolid como una medida, quizá, para hacer frente también a la despoblación. Bueno, yo creo que mi compañero Luis Tudanca, candidato a la Junta de Castilla y León, yo creo que se ha expresado con claridad. Esta es una tierra que tiene que repartir sus recursos con equidad. Tenemos que practicar la solidaridad entre territorios, y si uno echa la vista atrás de estos 30 últimos años en Castilla y León, pues es verdad que hay territorios como como el de Valladolid, en concreto su ciudad, pues que han sufrido una priorización en las inversiones en detrimento quizás de otros territorios. Yo creo que es el momento de vertebrar mejor, de priorizar y de ser solidarios con otros territorios de Castilla y León para repartir los recursos de una manera más equitativa para reducir las desigualdades que tenemos dentro de nuestra propia comunidad. En el medio rural, y no solo en el medio rural, aunque es evidente que el medio rural está muy envejecido, ¿no?, pero también en el conjunto del país pues preocupa mucho el futuro de las pensiones, y las pensiones también deben ser uno de los motivos principales de esta campaña electoral, y de hecho ya se está hablando últimamente de esas pensiones estos últimos días. Para el Partido Socialista,
¿qué se debe poner en marcha para asegurar la supervivencia del sistema público de pensiones? ¿Qué reforma hay que acometer? Mire, primero yo creo que hay que atender a algunas urgencias tras 7 años de gobierno del Partido Popular, en el que se vació la hucha de las pensiones y se puso, por tanto, en riesgo el futuro de nuestro sistema. O se cambió la fórmula de revalorización de las mismas, que ya no es, o no era, mejor dicho, conforme al IPC, sino que se estableció la dictadura del 0,25, lo cual ha condenado a más de 600.000 pensionistas en Castilla y León a perder poder adquisitivo. Yo creo que lo que hemos hecho durante estos 9 meses es una prueba de por dónde han de ir el futuro de las pensiones en nuestro país. Revalorizar las pensiones conforme al IPC, revalorizar las pensiones mínimas un 3% y revalorizar un 4% las pensiones de viudedad. Eso por un lado la revalorización, pero por otro lado garantizar la viabilidad del sistema a futuro, que es otro de los grandes retos que tenemos que acometer en el marco del Pacto de Toledo, diciéndole a la gente realmente que para sostener el futuro de nuestro sistema público de pensiones debemos, primero, generar buenos empleos, subir los salarios, porque trabajadores pobres generarán menos ingresos al sistema y por lo tanto serán pensionistas pobres, por eso hemos subido el salario mínimo interprofesional, y luego poner encima de la mesa medidas fiscales para que aquellos que más tienen contribuyan más a nuestro sistema y garanticen las pensiones de nuestros mayores a futuro. Pero ¿se va a revitalizar el Pacto de Toledo? Porque el Pacto de Toledo parece que intentó llegar a algún tipo de conclusión, pero al final no fue posible. Por lo que respecta al Partido Socialista, somos absolutamente defensores del Pacto de Toledo. Creo que el sistema público de pensiones es, de alguna manera, la clave de bóveda del estado del bienestar, y creo que nosotros seguiremos apostando por el consenso en torno a las pensiones en el marco del Pacto de Toledo. Hoy precisamente se convalidaban muchos de los decretos de esos viernes sociales del Gobierno. Dice la oposición que no hay dinero, que no va a haber dinero para hacerlos frente. Bueno, tampoco había dinero para subir el salario mínimo interprofesional, tampoco había dinero para revalorizar las pensiones, y el Gobierno del presidente Sánchez en solo 9 meses ha desmontado esa teoría. Mire, si la economía española crece a un ritmo del 2,2% de su PIB, nadie se puede creer que no sea posible trasladar ese crecimiento al día a día de la vida de las personas, y eso es precisamente lo que hacen estos reales decretos, que por supuesto iban acompañados de su correspondiente memoria económica. Yo creo que este argumento de la derecha creo que se desmonta por sí solo. ¿Le preocupa que más de estos asuntos, despoblación, pensiones, etcétera, se hable más en esta campaña electoral de Cataluña, de la situación de Cataluña? Yo creo que hay quien de manera interesada intenta que se hable más del conflicto en Cataluña que de los problemas del día a día de la gente. Es más, creo que la derecha está utilizando de manera interesada el conflicto en Cataluña para tapar otras cosas o para evitar poner encima de la mesa cuál es su alternativa para el futuro de las pensiones. Y el otro día escuchábamos declaraciones de un candidato del Partido Popular que ya ponía encima de la mesa que su planteamiento de las pensiones era volver a la dictadura del 0,25. Yo creo que interesadamente se está poniendo encima de la mesa constantemente el conflicto en Cataluña. Yo creo que es una grave irresponsabilidad. Por nuestra parte, vamos a ocuparnos del conjunto del Estado, de los problemas de todos los españoles, por supuesto también de los catalanes y de las catalanas, sean independentistas o no lo sean, porque pensiones al final cobramos o aspiramos a cobrar todos. Usted fue el encargado de liderar a su grupo parlamentario en el Senado en las negociaciones con el Partido Popular para poner en marcha el 155 en Cataluña. El Partido Socialista descarta, si tiene mayoría en el Senado, volver a poner en marcha el 155. Yo pienso, y mi partido piensa lo mismo que pensamos entonces, que quienes activan el artículo 155 son aquellos que unilateralmente se saltan el ordenamiento de nuestra Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El artículo 155 de la Constitución sigue siendo el mismo que era en el momento en el que, usted lo ha dicho, yo defendí y negocié con el Partido Popular la aplicación. Fuimos leales con el Estado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque en aquel momento quiero recordar que lo que se había producido durante el gobierno de Mariano Rajoy eran 2 referéndums ilegales, 2 leyes de desconexión y una declaración unilateral de la independencia, es decir, una vulneración objetiva de la legalidad, cuestión que en este momento no está encima de la mesa. Si eso se produjera, el artículo 155 de la Constitución sigue ahí, que nadie tenga ninguna duda que lo que hicimos entonces lo volveríamos a hacer si fuera necesario. Si hay quien se salta la ley y la vulnera de manera unilateral. La puesta en marcha de ese artículo 155 nos sirvió a muchos ciudadanos para conocer una de las misiones que tiene el Senado, una Cámara de Representación
bueno, que tampoco sabíamos muy clara cuál era su función. Usted, que ya ha estado al frente del Grupo Socialista durante estos últimos meses, claro, ¿cree que el Senado necesita algún tipo de reforma para que sea de verdad esa Cámara de Representación Territorial? Yo lo primero que creo que necesita el Senado es que no se lo utilice de manera negativa o torticera, como ha hecho la mayoría absoluta del Partido Popular durante todo este tiempo. Ha habido, y hasta ahora, un portavoz, el señor Cosidó, al frente del grupo mayoritario, del grupo parlamentario popular, senador autonómico por Castilla y León, que yo creo que ha protagonizado una de las páginas más tristes de la historia del parlamentarismo en el Senado en los últimos tiempos, utilizando la Cámara para embarrar la política y para desviar la atención de algunos asuntos turbios que le afectan a él. Estamos estos días oyendo hablar de la trama Kitchen, de espionaje a políticos de otros partidos en su etapa al frente de la policía durante la anterior etapa del gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que hay que dejar de utilizar el Senado para eso, y hay que dejar de utilizar el Senado para bloquear la aprobación de la senda de déficit. La senda de déficit, vetada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que es otra competencia exclusiva del Senado, ha impedido que Castilla y León, nuestra tierra, cuente con 130 millones de euros más para que no se produzcan cosas como es la supresión de guardias en los centros de salud, que haya más médicos y enfermeras en los centros de salud del mundo rural, que se mejoren los servicios de prestación de la dependencia, es decir, para políticas sociales. Eso se vetó en el Senado por parte del Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que hay que dejar de hacer ese tipo de malas prácticas políticas, aunque es verdad que el Senado tiene de diseño quizás algunos déficits y por eso planteamos una reforma de la Constitución que dé respuesta a esas cuestiones. Pero lo primero, lo otro, utilizar bien lo que ya tenemos. Le he comenzado preguntando por las encuestas y algunas de ellas señalan que sería factible un acuerdo Partido Socialista-Ciudadanos que daría esa suma después de las elecciones del 28 de abril. Es decir, es verdad que Albert Rivera ha dicho por activa y por pasiva que no quiere pactar con el Partido Socialista, que lo descarta. ¿Usted también? Bueno, también he escuchado como algunos ya se repartían ministros, ¿verdad? Repartiéndose los sillones. Bueno, primero hay que respetar la voluntad de los ciudadanos. El Partido Socialista aspira a tener un gobierno fuerte que dependa de sus fuerzas, para seguir gobernando y seguir transformando este país. Y eso será lo que el Partido Socialista, si llega el momento, en una sesión de investidura, ponga encima de la mesa. Y serán los 350 diputados y diputadas los que tengan que decir si apuestan por esa senda de transformaciones sociales, por trasladar el crecimiento de la economía y trasladarlo al día a día de los ciudadanos y ciudadanas de este país para seguir avanzando y no volver al pasado. Eso es lo que va a hacer el Partido Socialista. Y ya que le he preguntado por Ciudadanos, evidentemente le tengo que preguntar por una excompañera, que ayer era noticia. Ayer se conocía que Soraya Rodríguez, la exportavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, fichaba como independiente por Ciudadanos para ir a las listas europeas. ¿A usted qué le parece esto? Yo la verdad es que me pasa con mucha gente de la calle con este asunto, que le he dedicado bastante poco tiempo a pensar en él. Cada uno tiene su escala de valores y la utiliza y la emplea en su vida como estima oportuno. Ahora, ya que me hace esta pregunta, a mí cosas que me preocupan de Ciudadanos, por ejemplo, pues fue el pucherazo que conocimos, que está en los tribunales, que se produjo durante un proceso interno, ¿no?, de elección de candidato a la Junta de Castilla y León, en este partido que se decía que venía a regenerar en la vida política. A mí me preocupa que un partido tenga este tipo de problemas hoy en día, porque al margen de las diferencias que podamos tener con otras formaciones políticas, yo creo que es bueno que nuestro sistema cuente con partidos que sean fiables. Y a mí me preocupa que Ciudadanos tenga este tipo de problemas, al margen de su política de fichajes, incluido el de Silvia Clemente. Pero se puede dejar, no sé si es eso, se puede dejar de pertenecer a un partido, pero también dejar de, en este caso, de ser socialista. Es una pregunta que tendría que hacerle usted a Soraya Rodríguez. Rodríguez. A mí, desde luego, para mí resultaría imposible. Le hago otra pregunta que tiene que ver más con los asuntos que preocupan de verdad al ciudadano y de lo que también queríamos hablar al principio, ¿no? Porque es verdad que no solo en esta campaña, sobre todo en la que se avecina de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, se va a tener que hablar mucho de la sanidad. Y usted se lo recordaba al principio, pues vive en el Valle de Mena, o va cuando puede al Valle de Mena, si se lo dejan sus obligaciones en el Senado. Claro, ¿qué soluciones se pueden plantear para esos vecinos del medio rural que ven como cada vez que se les jubila el médico, pues no encuentran un repuesto? Yo lo primero que creo que hay que hacer son cosas como la que hablamos hace un momento, ¿no? Yo creo que dotar de más recursos a nuestra comunidad autónoma creo que serviría para revertir algunos de los recortes que durante los últimos años se han perpetrado en la sanidad de nuestra comunidad autónoma.
vetar la senda de déficit que nos permitía invertir 130 millones de euros más en Castilla y León ha sido una grave irresponsabilidad por parte de los senadores y senadoras del Partido Popular de Castilla y León, que ahora, cuando vengan las elecciones y hablen del Senado, deberían explicar. Pero dicho esto, yo creo que lo que hay que hacer es revertir algunas situaciones, como es un ejemplo de mi provincia, como es ese hospital universitario de Burgos, que creo que debiera volver a ser público cuanto antes. Yo creo que también hay que priorizar el gasto de la comunidad autónoma en políticas sociales para que la sanidad en Castilla y León pues no sea lo que ha sido estos últimos años. Petición de dimisión del consejero, una de las mayores manifestaciones que hemos conocido en esta comunidad aquí en Valladolid, denunciando precisamente el grave deterioro que ha sufrido en la sanidad en Castilla y León. Yo creo que hay que priorizar el gasto y los recursos, atraer más recursos a esta comunidad para poder priorizar la inversión en nuestro sistema sanitario, que es absolutamente vital para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Ander Gil, candidato del Partido Socialista al Senado, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Y si puede ir de nuevo por Burgos, imagino que tendrá poco tiempo, ¿no? Porque además creo que este fin de semana, igual a usted que le gusta la nieve, creo que se lo podría pasar hasta bien. Alguien nos decía hace poco que estaba nevando en Espinosa de los Monteros, que está al lado de Villasana. Tenemos nieve en Lunada, a ver si el domingo puedo subir a dar una vuelta a Lunada, que le recomiendo que a todos los televidentes que a lo mejor no conozcan esta zona del norte de la comunidad autónoma, que vayan a Lunada un fin de semana con los críos y se inician en esto los deportes de la nieve, que está francamente bien. Hay que hacer patria. Gracias, Ander. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes les espero dentro de unos minutos para seguir abordando la actualidad con nuestros tertulianos. Hasta ahora.